Bueno, pero para comenzar esto, quisiera, hacer como un resumen pequeñito respecto a lo que es la oración. Y bueno, comenzamos compartiendo que pues la oración no es más que una relación de amistad entre dos personas que se aman. Alguien que ama al otro, y esta relación debe ser recíproca. Dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 534, dice: ¿qué es la oración? La oración es la elevación del alma a Dios o la petición de bienes a su voluntad. La oración es un don de Dios que sale del encuentro del hombre. La oración cristiana es una relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre, infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Vamos a desglosar estos aspectos de la oración. Ustedes me dicen cuando cambiemos la diapositiva. Vamos a dividir o a fraccionar como en tres elementos esta cita, esta frase, les repito, del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 534. Lo primero, la oración es la elevación del alma a Dios, la petición de bienes a su voluntad. Dice San Agustín: nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón no tendrá paz hasta que descanse en ti. De acuerdo con esta expresión, la oración expresa la búsqueda del corazón humano hacia Dios, su creador. Y es nuestro corazón anhelante quien lo busca lo infinito, busca lo eterno, busca su amor, su misericordia. Muchas veces el hombre, confundido en medio del mundo, lo busca por medios equivocados o erróneos. ¿Cuáles pueden ser algunos de los ejemplos por los que como la humanidad lo ha buscado? ¿Ustedes me pueden decir alguno? El conocimiento, la ciencia, que la ciencia también es un don de Dios, pero a veces podemos caer en el sentido contrario y damos mayor valor al conocimiento, a la ciencia, que al Dios que nos ha creado y que ha creado el conocimiento. Otras formas que el hombre ha buscado a Dios erróneamente, ¿cuáles pueden ser? Las prácticas de meditación. Es muy común ahora en este tiempo, ¿no? El yoga, el reiki. ¿Por qué? Yo creo que también en la naturaleza, por ejemplo, la adoración al sol, las estrellas. Así es. Al bosque, a los árboles, a la tierra. Así es. Gracias, María. Y esto es no porque sea malo reconocer, o el error aquí está en que no se reconoce que es por bondad de Dios, por su amor y su misericordia que ha creado la naturaleza, ha creado los animales, todas las especies, por su bondad. Y entonces no se le da el reconocimiento absoluto a Dios. En el reiki, en la yoga, lo que se busca o lo que se fomenta es el autoconocimiento, y se eleva a la persona humana como quien es el capaz y no necesitado de Dios para la sanación y para la plenitud. Ese es el error en estas prácticas. Dice entonces que es necesario, pensando en esto, ¿verdad? Dice también San Agustín, para poder tener esta relación de intimidad y de amistad con Dios, el hombre debe conocerse o reconocerse como mendigo de Dios, necesitado de Dios. Para esta relación de amistad es necesario un corazón humilde que reconozca la magnificencia de Dios. Nosotros nos acercamos a Él porque le necesitamos, nuestra alma está ansiosa de Él, pero debemos tener un corazón humilde, reconociéndolo al Dios que nos ha creado, que nos da la vida, que es todo en todo. Y bueno, como punto B en este aspecto, dice, o la petición de dones a Dios. El verdadero protagonista en nuestra oración es el Espíritu Santo, quien nos hace exclamar, Abba Padre. Gracias a su acción, los deseos confundidos en nosotros se convierten en deseos de Dios, sed de comunión y de alianza con Él.
Es necesario que también cada uno de nosotros nos enseñen a orar. Muchos de nosotros tenemos diferentes experiencias en los diferentes estilos de oración. Hay la oración vocal, hay la oración de meditación. Un ejemplo de la oración vocal es, por ejemplo, el rezo del rosario, algunas jaculatorias, la lectura de los salmos, la liturgia de las horas. Pero aún esta necesita de la intervención del Espíritu Santo. ¿Qué sucede si hacemos el rezo de los salmos sin la intervención del Espíritu Santo? Nada. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, se convierte en solo letras y no genera fruto en nuestro interior, en nuestros corazones. Entonces, es por esto necesario la intervención del Espíritu Santo. Dice ahí, gracias a la acción del Espíritu Santo, los deseos confundidos en nosotros. Dice en Romanos 8:15, no sabemos orar como conviene. El Espíritu Santo purifica la intención de nuestro corazón y le hace reconocer la verdadera necesidad en donde debe nuestra alma orar, interceder para ir trabajando, ascendiendo en esta cercanía a la santidad. Y transforma en nosotros las palabras hasta convertirla en la conversación correcta, en ¿verdad? Las palabras correctas para orar como conviene. Vamos a la siguiente. Dice en el punto 2 de esta descripción de la oración: la oración es un don de Dios que sale del encuentro del hombre. Dios está presente en nosotros no como resultado de nuestra búsqueda, sino porque Él es el primero, el que viene a acercarse a nosotros. Dice San Agustín, la oración es el encuentro entre la sed de Dios y la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Dios, que pareciera como absurdo, ¿no? Pero tiene una explicación. El hombre tiene sed de Dios porque tenemos una condición humilde, una condición que nos hace, que nos hace necesidad. Nuestra alma tiene sed de Él porque sin Él no somos nada. Pero, pues esta pequeñez también surge y Dios tiene la necesidad de nosotros porque nos ha amado gratuitamente. Y cuando alguien ama, pues también es vulnerable a esa respuesta de amor. Dios quiere que nosotros tengamos sed porque busca nuestro mayor bien. Nos insiste porque quiere que vayamos por el camino correcto, que vivamos una vida transformada, que se acerque a Él, precisamente por este amor que es infinito para nosotros. ¿Qué sucede con un padre que ve a su hijo que se acerca hacia el peligro? Muchos aquí son papás. ¿Qué pasa? Salta, corre, va hacia él, lo detiene. Gerardo, ¿qué pasa si Pía mete la mano en un contacto de luz o se acerca? Vas y te expones, ¿no? Vas y la detienes y la proteges. Así es el amor de Dios. Por eso nos busca en la oración. Tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Bueno, y luego en el tercer punto. La oración cristiana es una oración trinitaria. Nos dirigimos al Padre a través del Hijo, por el poder del Espíritu Santo. Es una alianza entre Dios y el hombre. El Espíritu Santo es el que hace posible esa alianza. El Espíritu Santo nos introduce en la intimidad de Dios. Nos dirigimos al Padre a través de su Hijo Jesucristo. Incluso lo escuchábamos ahorita en la misa, en la homilía del Padre. Incluso el acto más pequeño de acercarse a Dios requiere la fe. Sin la fe, que es por gracia del Espíritu Santo, no es posible nada en nuestra vida espiritual. Sin el Espíritu Santo no podemos decir Señor. Sin el Espíritu Santo no podemos decir Abba Padre. Solo a través del Espíritu Santo podemos cada uno de nosotros
reconocernos hijos en el Hijo, por la acción del Espíritu Santo. Entonces, bueno, en conclusión, la oración, pues es un deseo de Dios, que quiere tener intimidad con nosotros. Ahora vamos a ir a los siguientes puntos. Para esto les voy a pedir, vamos a compartir dos citas enseguida. Entonces, ahorita que las presente, les voy a pedir que las busquen, porque las vamos a ir como desmenuzando, meditando un poquito. Dice el Papa Francisco en el punto 1, estos puntos que vamos a compartir a partir de hoy, les decía, son de la catequesis del Papa, y son más que teoría, son como aspectos prácticos de la oración, aspectos profundos que nos van a enseñar cómo debe ser nuestra oración. Lo primero dice, la oración es como un grito que sale del corazón. La oración es el aliento de la fe, es su expresión más adecuada, como un grito de los que creen y se confían a Dios. Vamos a buscar por ahí en sus Biblias, por favor. Si no traemos Biblia, habemos muchos hermanos que traen Biblia, entonces nos juntamos por ahí para poder leerla desde la palabra, desde el texto bíblico. En Marcos 10, 46, 52. Marcos 10, 46, 52. Estamos hablando aquí del ciego de Jericó. Del 46 al 52. Lo voy a leer. Llegaron a Jericó y un día que Jesús salía de allí acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, coincidió que el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llamadlo. Llamaron al ciego y le dijeron: ánimo, levántate, te llama. Él arrojó su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Rabuni, quiero ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra de Dios. Alabado, Señor. Jericó es un sitio que está de camino a Jerusalén, y en este camino, pues, este camino es atravesado por muchos peregrinos y mercaderes. Dice el texto bíblico que Jesús va camino hacia Jerusalén. Este texto sucede alrededor de una semana antes de la pasión. Es el último recorrido que Jesús llega, hace hasta Jerusalén. Entonces, bueno, y ahí sucede esto. Bartimeo, que era ciego, por esta condición de ciego, se convierte en un mendigo, mendiga limosna, pide ayuda a los demás para sobrevivir. Él escucha la bulla, escucha todo el ruido de la gente y pregunta: ¿qué es lo que sucede ahí? Y entonces comienza esto que sucede con Bartimeo. Bartimeo escucha, y por la escucha le vino la fe. Cada uno de nosotros, desde que somos pequeños, hemos escuchado a través de nuestras familias, a través de nuestras abuelas, nuestras madres, nuestros padres, hemos escuchado de la presencia de Dios en medio de nosotros. Todos nosotros practicamos la fe católica, y es entonces aquí donde nosotros se cumple esto que le sucede a Bartimeo: escucha, y por la escucha le vino la fe. Muchas veces a través de nuestra vida lo hacemos como de manera rutinaria y sin un conocimiento pleno de lo que sucede en nosotros cuando vivimos la fe católica. Pero a lo que nos invita en este momento, pues, es más bien a profundizar, a animarnos, a pedirle al Señor esa fe que es necesaria para tener el encuentro con Él, así como sucedió con Bartimeo. Dice: al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Bartimeo nos enseña que la relación entre Jesús y nosotros
se resuelve en su misericordia. Grita y grita, ten compasión de mí. Dice el texto bíblico, muchos le increpaban, le decían que se callara. ¿Pero qué hacía Bartimeo? Gritaba más fuerte, gritaba más fuerte. Es una oración centrada en Jesús, en donde Bartimeo le reconoce como Señor. Y entonces aquí Bartimeo se dirige a Jesús con una confianza absoluta. Es una expresión. Hijo de David es un título que significa aquel en el que se restaura el reino, aquel que trae la bendición de Dios, aquel que pone freno a los enemigos del plan divino. Decir hijo de David, pues estamos hablando en el contexto que era un pueblo judío que viene de la historia de las 12 tribus de Israel, de David, y entonces David en aquel entonces tenía era un gran antecedente, ¿no? David unificó las tribus. En el tiempo de David hubo gran bendición y David fue quien salvó al pueblo de los filisteos. Entonces decir hijo de David significaba para él, Bartimeo veía en Jesús alguien que tenía todas estas características. En Bartimeo en Jesús veía al Mesías, veía al Salvador. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Bartimeo en esto? Es la actitud que debemos tener nosotros en el momento de orar. Nosotros debemos hacer en nosotros esta súplica, hacerla nuestra. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué sucede cuando lo hacemos? Cuando decimos esto, significa que Él viene y trae unidad en donde estemos. Cuando tú oras e invocas el nombre de Jesús, va a traer unidad, va a traer bendición, es una garantía. Y estamos diciendo que en el nombre de Jesucristo somos libres de toda acechanza del enemigo. Por eso es necesario tener esta actitud de Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Cuántas veces no somos conscientes de la necesidad de pedirle esto a Dios? Muchas veces, aún conociendo, aún viviendo en la fe, buscamos entre nosotros los propios medios, nos creemos capaces de resolver todo y no depositamos en Dios toda nuestra esperanza. Hasta que ya estamos ahogados, hasta que estamos hasta acá. Ya nos vamos, ¿verdad? Y nos ponemos de rodillas ante el Señor. Cuando esta debe ser nuestra actitud primera. Reconocernos mendigos necesitados de Dios y decir, clamar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Grita insistentemente y por la insistencia, ¿qué sucede? ¿Qué dice el texto? Lo escucha, Jesús escucha. Hace poco, durante esta semana, ¿no se han dado cuenta toda esta semana los textos del Evangelio? ¿A qué nos invitan? ¿Cómo? A orar. Ay, debemos estar prestos, lo hemos estado meditando toda la semana. ¿Se acuerdan? Nos hablaba de Marta y María. ¿Sí? Luego nos habla de Jesús, enséñanos a orar. Les dice a sus discípulos, el Padre nuestro. Y después habla, el siguiente evangelio del siguiente día le dice, como aquel amigo que toca en la madrugada, insistente. La verdad es que toda esta semana la oración ha sido, el evangelio nos ha invitado a orar, nos ha llamado a orar, hasta el día de hoy. Grita insistentemente y es llamado por Jesús. ¿Ustedes creen que no hubiese sido sencillo que Jesús caminara? Digo, porque era ciego y mendigo y estaba lejos. ¿Qué significaría para ese ciego llegar hasta Jesús? Un gran esfuerzo, tropezón, que la gente se atravesara y él no lo viera. Pero Jesús le llama. ¿Por qué? Por la insistencia de su... Por la insistencia, ok, Jesús lo escucha a lo lejos, pero ¿por qué Jesús no se acerca y le pide a él? Ven. Dice el texto bíblico, déjenme se los leo. Los demás decían, ánimo, levántate, te llama. A lo mejor tú que estás escuchando esto hoy, esto es para ti. Ánimo, levántate, te llama Jesús.
te llama para la salvación, te llama para sanarte, te llama para amarte, te llama para curarte, te llama. Decíamos que Bartimeo lo acerca, después de que alguien le dice, ¿ya te vio? ¿Ya te escuchó? Ven, te llama. Y Bartimeo da los primeros pasos para acercarse a Jesús. Así es la vida cristiana. Gritamos, pero no podemos quedarnos estancados en la orilla del camino, ¿o sí? ¿Qué sucedería si lo hacemos? No avanzamos en la vida espiritual y continuamos en lo mismo. Yo creo Es que necesario. tiene que ver esta parte de, si bien es cierto, es Jesús quien siempre sale a nuestro encuentro, quien da el primer paso, quien es el primero en amar. Tiene que haber un ejercicio de nuestra voluntad, que en este caso el ejercicio de la voluntad de Bartimeo. Por eso es como, levántate, o sea, ya te escuchó, ahora pon de tu parte. O sea, ahora tú ve y recibe ese encuentro al que él ya ha salido. Así es. Y pues cuando esto sucede en nuestra vida de oración, Dios nos cura para ponernos en marcha, para iniciar el camino de salvación. ¿Qué decía el Padre? Lo decía al inicio. Yo decía, ay Padre, el Señor ya está spoileando el tema. ¿Qué decía al inicio? Que hasta nos reímos. Acuérdense que decía, cuando comenzamos en el camino de fe, estamos Ya en la salvación. en el camino de salvación, aunque parezca aunque tengamos cara de purgatorio. ¿Por qué? Porque cada día vamos dando pasos en la fe. Ya estamos avanzando. Estamos avanzando, pero implica rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. Implica rendir mis deseos a los deseos de Dios. Entonces, ánimo. Pero también por eso tira él su manto. A eso vamos enseguida. Punto 4. Dice, gracias Silvia. Te están spoileando, perdón. Sí, dice en el versículo 4, y él arrojando su manto dio un brinco y vino donde Jesús. Ese es el acto de la voluntad. Lo pierde todo para ganarlo todo. Fíjense que en el Pentateuco, en la ley de Moisés, el manto significaba para un mendigo todo. Era su cobijo, era su ropa, y lo protegía del sol, lo protegía de todo, de todo. Era su única pertenencia. En el peor de los casos, que con el Señor nunca sucede, pero en el peor de los casos, ¿qué hubiera ocurrido si no hay la sanación? Él pierde su manto, pierde todo. Entonces, ¿qué nos revela esa actitud? De entrega, de confianza absoluta. Lo pierde todo para ganarlo todo, su única pertenencia. Lo pierde todo. El Señor nos invita en la oración, la entrega absoluta en confianza, como Bartimeo. Luego dice, el poder de la curación es de Dios. La fe es la condición en la que Dios realiza el milagro. El milagro no sucede solo porque Bartimeo lo pide. Es un don de Dios. Pero para que suceda, es necesario que tenga la fe. Es necesario este acto de confianza. Jesús le pregunta, ¿qué quieres? Y ahora tal vez esta pregunta es para cada uno de nosotros. Si cada uno no sabemos lo que queremos en la vida, lo primero, lo necesario, lo único importante que puede ser en la vida del hombre. La salvación. Fíjate que a veces podemos pensar el bienestar familiar, el bienestar económico, la salud, pero aún perdiendo esto pueden ser medios para lo más importante, para la búsqueda de la vida eterna. La salvación. Tomo tu ejemplo de que decías de las lecturas de esta semana.
Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y una sola es esta. Una sola es importante. Muchas veces nos sucede eso, ¿verdad? Que estamos inmersos en todo y a veces nos dejamos confundir. Cierto es que es necesario que cada uno de nosotros cumplamos con las responsabilidades de nuestras realidades temporales. No puedo decirme que soy un buen cristiano si mi casa es desordenada, si no atiendo a mis hijos, si no atiendo mi salud, si no me ocupo en el horario necesario para mi trabajo. Pero lo primero es mi relación con Dios. Lo primero y lo más importante que voy a buscar, y que todo lo que mencioné va a ser un medio para llegar a esa salvación, en el servicio a través de mi familia, en la entrega, el ofrecimiento de mis problemas de salud, en lo que yo pueda hacer por los otros a través de mi trabajo, van a ser un medio para lograr la salvación. Pero lo que yo voy a buscar, mi alma, lo que debe buscar primeramente es esta entrega total a Dios, en todo mi ser. Precisamente en esta semana un sacerdote nos decía que a la hora de la elevación de la hostia, muchas personas agacharon la cabeza, que lo principal es ver la hostia y el cáliz, las dos cosas. Y en ese momento, en vez de empezar a pedir por mis hijos, por mis nietos, por alguna necesidad, primero pidamos por nuestra salvación. Así es, así es. Fíjense que me hiciste recordar una oración que hace mi abuela, precisamente en el momento de la consagración. Y digo, la escuché no por metiche, sino porque lo dice en voz alta. Entonces luego ella está como muy entregada en ese momento y tú la escuchas, ¿no? Dice, Señor, ten compasión de mí. Y es tan bonito escucharla, tan bonito. Amén. Te invita a su entrega. Y luego después de decir, ten compasión de mí, dice, ten compasión de mi esposo, De mí ten compasión de mis hijos y de todo el mundo entero. y del mundo entero. Y es tan bonito. Es que nosotros vemos lo urgente, nada más, Sí. y no vemos lo importante. Luego, En ese momento una vez decía, ay, pues tengo hambre, ay, pues tengo frío, pero lo importante no es el. fíjense que a veces, inclusive en el momento de la Eucaristía, hasta podemos llegar a no sé si será una herejía, pero podemos llegar a utilizar o a convertir ese momento no en un momento de entrega, sino de petición. Precisamente porque está ahí Jesús en su esplendor, y antes de reconocerle como el Señor, le reconocemos como si lo utilizáramos. Le decimos, Señor, dame la salud, Señor, dame la paz, Señor, resuelve esto, utilizándolo, y no le reconocemos como el Señor. Ese es un error grave. Amén. Es el momento más Solemne, así Sí, es. porque es el momento en el que se está haciendo la transubstanciación. Sí, el momento de la transubstanciación. Que a mí una vez me dijo una persona que ella una vez estaba atenta a todo y que había, dice, oí o me imaginé el coro de ángeles alrededor del Qué bonito. milagro eucarístico. Qué bonito que el Señor le permitió tener esa experiencia, como los santos místicos, ¿verdad? Muchos, ay, se me fue su nombre. Un santo que era muy, ignorante. ¿El cura de Aros? No. No recuerdo su nombre. Pero recuerdo que se ordenó sacerdote por gracia de Dios, por su alma tan pura. María de Hay tantos santos con esa San gracia. José de Cupertino. José de Cupertino. Él no sabía leer ni escribir. Y el único texto bíblico que logró aprenderse, porque lo escuchó, fue su examen de ordenación sacerdotal. Y su alma era tan pura que le decía, Señor, si tú quieres,
Si tú quieres que yo te sirva a través del sacerdocio, permite que lo sea. Él estaba muy nervioso, pero dijo, Señor, es tu voluntad. Y justo el texto, el único que se sabía fue el que le preguntaron. Pero él llegaba en el momento de éxtasis, en el momento de la comunión, y se perdía por horas. Sus hermanos decían, bueno, al rato volvemos porque ya se interrumpió la misa, ¿no? Pero bueno, así esas experiencias Dios nos permite cuando el alma es pura, cuando el alma busca a Dios. Y es algo a lo que nos invita el Señor a través de la oración, estas experiencias. No es algo exclusivo para todos los hombres y mujeres santos y santas del cielo, son como cualquiera de nosotros. La misma condición, la misma naturaleza, la misma concupiscencia, esta misma atracción hacia el pecado, lo tienen cada uno de ellos y lo tenemos nosotros. La diferencia es que lucharon con toda su fuerza, por gracia de Dios, hasta el momento de su muerte. Amén. Amén. Bueno, vamos a adelantarnos porque se nos va el tiempo y nos falta un puntito. Ay, qué bonito compartir. ¿Ya le doy? Sí, ya está. Fíjate que retomando lo que comentabas de los santos y de lo que decías, el martes es día de Santa Teresa de Jesús y tiene una frase muy bonita, dice que le dice el Señor, tú ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Así es. Cuando se llega a esa dependencia de Dios, seguramente muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida lo hemos experimentado. Situaciones de dificultad, o sea, fuertes, económicas, de salud, conflictos con la familia, señalamientos, lo que hace dificultades fuertes, y te preguntan cómo estás, y dices, pues yo no sé si estoy loca, pero estoy en paz, o no sé qué sucede de verdad, pero es la confianza en Dios que nos hace eso, que nos hace tener esa paz, esa confianza en el Dios que provee y que conoce nuestras necesidades. Al finalizar del texto bíblico, le dice Jesús, vete, tu fe te ha salvado. Pero hay una condición que cumple el ciego Bartimeo y que nos invita a seguir a nosotros. Dice, al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Esta no es una vista física, sino una vista espiritual. La oración nos va a dirigir a reconocer esto, el anhelo de la vida eterna. Se abren nuestros ojos espirituales para buscar la vida eterna. El otro puntito que nos comparte el Papa Francisco dice, Dios siempre continúa amándonos. Ay, está muy bonito también. La oración es un impulso, es una invocación que va más allá de nosotros mismos. Es algo que nace en lo profundo de nuestra persona y se proyecta, porque siente la nostalgia del encuentro con Dios. Dios ama al género humano. Ese amor no depende de nosotros. Es Dios mismo quien nos busca. Y para esto vamos a buscar las siguientes series, por favor. Dice, el cristianismo es la religión que celebra continuamente la manifestación de Dios a través de cada uno de los sacramentos y los tiempos litúrgicos. ¿Por qué? ¿Qué sucede en cada uno de los sacramentos? Es Dios quien se da a nosotros. En el bautismo nos hace hijos. En la comunión nos entrega su cuerpo y su sangre. En la confesión nos entrega su perdón. Una gracia, cada sacramento es una gracia. Cada sacramento es una gracia. Así es. En los diferentes tiempos litúrgicos, a través de todo el año escuchamos todos los textos bíblicos que están en la Sagrada Escritura y conocemos a Dios a través de esto. En la oración del cristiano entra en relación con Dios con un Dios de un rostro tierno, que no desea infundir miedo, más bien es un rostro amoroso que genera confianza y que nos invita a llamarle Padre. Les voy a pedir por favor que busquen el Salmo 139. Salmo 139. Es un salmo precioso. Aquí voy a irme un poquito más atrás. Sí. Dice, vamos a irlo leyendo y yo les indico cuando nos detengamos. Tú me escrutas, Yahvé, y me conoces. Sabes cuando me siento y me levanto. Mi pensamiento percibes desde lejos, de camino o acostado. Tú lo adviertes.
familiares te son todas mis sendas. Aún no llega la palabra a mi lengua, y tú, Yahvé, la conoces por entero. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Maravilla de ciencia que me supera, tan alta que no puedo alcanzar. ¿A dónde iré lejos de tu presencia? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el Seol, allí estás. Si me remonto con las alas de la aurora, si me instalo en los confines del mar, también allí tu mano me conduce, también allí me alcanza tu diestra. Si digo que me cubra la tiniebla, que la noche me rodee con un ceñidor, no es tenebrosa la tiniebla para ti, la noche es luminosa como el día. Porque tú has formado mi cuerpo, me has tejido en el vientre de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas. Prodigio soy, prodigios son tus obras. Mi aliento conocías cabalmente, mis huesos no se ocultaban cuando era formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Mi embrión verían tus ojos, en tu libro estaban inscritos los días que me has fijado, sin que aún exista al primero. Palabra de Dios. Los primeros textos bíblicos dicen, tú me escrutas, Yahvé. Este texto pareciera como una conclusión del salmista de la experiencia de Dios, pero si lo analizamos bien, más bien es Dios mismo que se revela, que revela su esencia, que revela su intención hacia nosotros a través de este salmo. Tú me escrutas, tú estás junto a mí. Dios revela aquí su omnipotencia, su omnipresencia en medio de nosotros, pero no como alguien que está ahí observándolo todo y juzgándolo todo y midiéndolo todo, sino como alguien que está presente en nuestras vidas, en nuestros altos, en nuestros bajos, en nuestras caídas, en lo peor, en lo mejor de cada uno de nosotros. No está ahí nada más para, como decimos, ¿verdad? A veces cuando estamos muy cansados decimos, estoy de cuerpo presente. O sea, nada más sentado ahí, ¿verdad? Ocupando un espacio. No es así con Dios. Dios no está junto a nosotros ocupando solamente un espacio. Dios, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, Dios es todo en todos. En todos. Entonces es todo lo que está junto a mí. Dios está ahí como quien está conmigo. Este texto habla de una presencia intencional de Dios en cada uno de nosotros. A Él no se le escapa nada. Dice que no está aún en mi lengua la palabra, y tú, Yahvé, ya la conoces entera. Cuando nosotros oramos, ni siquiera hemos dicho nada, y el Señor conoce lo que necesitamos. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacer un rato de la voluntad, de la humildad. Señor, tú conoces. Tú, Señor, conoces lo que soy, quién soy. Tú me ves, tú me conoces mejor que yo mismo. Tú sabes lo que soy, lo que tengo, lo que me falta. Pero también confiados en Dios cuando oramos. Pero por tu amor, por tu misericordia, Señor, me entrego a ti en humildad. Y te pido lo que tú sabes que yo necesito. Una oración bien sencilla. Lo sabe mejor que nosotros. Lo sabe mejor que nosotros. Y por eso dice que impenetrables, dice más adelante, que impenetrables, Señor, son tus designios, porque Él sabe lo que va a pasar, siempre va delante de nosotros, pero también en todo, también obra nuestra voluntad y bueno, el conocimiento de Dios. Sí. Dice en el versículo 7, ¿a dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el Seol, allí estás tú. Dios conoce nuestros lugares de descanso y nuestras luchas porque estuvo ahí con nosotros. Y vamos a imaginarnos como este lugar, este momento en donde dice, si subo hasta el cielo, ¿cuáles pueden ser nuestros cielos? Si tú has experimentado la caricia de un hijo, si tú has experimentado el abrazo de un ser amado, si tú has experimentado la caricia del calor del sol, si has escuchado el bullir de las olas, si has escuchado el movimiento del viento en las hojas de los árboles, si has tenido un logro personal, si has tenido un logro profesional,
Si te has sentido satisfecho contigo mismo, es Dios actuando. Es Dios ahí presente. El error del hombre en estos cielos es que nos olvidamos de que por su gracia experimentamos esta bondad de Dios. Ahí está Dios. Luego dice, si digo que me cubre la tiniebla, que la noche me rodee como un ceñidor, no es tenebrosa la tiniebla para ti y la noche es luminosa como el día. Todos nosotros hemos tenido también nuestros momentos de destierro, nuestros momentos de sequedad espiritual. Aquellos momentos en los que por la dificultad no experimentamos a Dios. En los momentos de prueba. La pérdida de un ser querido, de un ser amado. Qué doloroso. Qué doloroso. El conflicto con alguien a quien amas. Qué doloroso. Y el Señor nos invita y nos dice, así fueras al valle de la muerte, ¿qué crees? Ahí estoy yo. Y me recordaba también, ¿se acuerdan? Mi comentario va a esto. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Quién era Jonás? El profeta. El Señor lo envió a Nínive. Él había sido muy fiel a Dios. Y lo envió a Nínive y le dice, ve a Nínive y diles lo que va a suceder. Mi terror va ahí, ¿no? A infundir, ve, diles. Y Jonás le dice, sí, Señor. Y se vuelve cobarde y se va. Y se va y huye. Y va al mar. En el mar hay una tormenta. Los marineros lo señalan y ellos orando a los dioses. Y Jonás así como que, ay, pues al único que yo sé quién es el causante de esto, ¿verdad? El Señor, ya ve. Pero no le puedo pedir auxilio porque vengo huyendo de él. Entonces, bueno, los marineros dicen, él dice, pues fui yo, ¿verdad? Hice molestar al Señor, lo echan al agua, ahí todavía creen que puede lo sacan. ¿Y qué creen que pasa? Jonás dice, pues ya se me acabaron todas mis posibilidades, ahora sí, Señor. Pero en este texto el Señor nos dice, así vayas a lo profundo del mar, a donde tú estés, yo te encuentro, yo voy en tu auxilio, voy en tu ayuda, te encuentro. Si Jonás estuviera aquí te diría, ni te escondas, porque más te vas a tardar en esconderte que el Señor en encontrarte, porque está ahí, buscándonos, anhelando, teniendo sed de nosotros. Entonces, hermano, ni te escondas, aprovecha la bendición y pídela, búscala. Luego, ¿cuánto me queda? 2 minutos, pero bueno. Ya, vamos a acabar. Ya vamos a acabar. Porque si siga la próxima semana. Porque tú has formado mi cuerpo, me has tejido en el vientre de mi madre. Qué palabras tan hermosas. Nos hace reconocerle como Padre, como Dios creador. Así nos invita también a aceptarnos como Dios nos acepta, como Dios nos ama, a amarnos como Él nos ha creado. En la oración decirle, Señor, aquí está este pecado, aquí estoy yo. Aquí estoy, Señor. Tú me has creado. Has pensado para mí esta vida, Señor. Te doy gracias por ello. Por tu gracia, Señor. Luego, creo que lo siguiente. Ya es la última. Ya por último, la presencia de Dios en la vida del hombre es intencional, decíamos. Nos habla este texto y todo. A donde estemos, a donde vayamos, desde que nacemos hasta que morimos, Dios está ahí, amándonos. El amor de Dios por nosotros no tiene límites. No se cansa, su amor es infinito. Dios dibuja la vastedad de su amor
hacia el hombre a través de Jesucristo. Dice Romanos 8:35-39. Esta es la expresión máxima del amor de Dios hacia nosotros. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada, como dice la Escritura. Por ti nos matan cada día, nos tratan como ovejas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores, gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, en Jesucristo, que es el medio por el que podemos tener acceso al amor del Padre, es el Espíritu Santo que nos abre esta posibilidad también a través de la oración. Es necesario orar entrando en el misterio de la alianza, en los brazos misericordiosos del Padre. Amén. Amén. Amén.